Muy buenas a todos, ¿cómo están pilotos, comandantes? Un placer como siempre estar con todos ustedes. Hoy traemos una noticia realmente espectacular. Gracias a la gente de Tobii que, bueno, se ha fijado en nosotros, ha confiado en el canal y sobre todo ha mirado para este lado del continente que a veces en estos aspectos es un poco olvidado. Nos ha enviado su producto Tobii A-Tracker 5 que vamos a estar probando, pero ya les anticipo que me ha dejado realmente fascinado. Así que, ¿qué les parece si vemos este video juntos? No se lo pierdan porque realmente va a estar muy bueno. ¿Vamos? Dale. Como muchos sabrán, Tobii es un dispositivo que está diseñado para realizar el seguimiento ocular, como así también el movimiento de cabeza, algo que si bien realizan sus competidores, la diferencia aquí es que Tobii nos ofrece las ventajas de no tener que colocarnos nada en la cabeza, el poder decir adiós a los tediosos cables, el antes mencionado seguimiento ocular, algo que otros dispositivos tampoco tienen, y su estética que sumada a la portabilidad que nos ofrece hace que realmente valga la pena contar con este dispositivo en casa. Si sos un jugador amante de la inmersión, utilizás joystick, pedales u otros dispositivos, podría decir que luego de probarlo puedo recomendártelo con plena confianza. Bueno, primero vamos con el unboxing. La calidad de los materiales es realmente muy buena. Es un dato no menor para todos aquellos que prestan atención a cada detalle. En la caja vamos a encontrar el soporte plástico con pegamento, dos tiras metálicas imantadas, las cuales también traen pegamento. Vemos, bueno, tenemos el manual, recomendaciones y el Tobii en sí con su cable y además una extensión USB con conexiones hembra-hembra, porque en todo caso que tengamos el CPU, la PC alejada de donde vayamos a colocar el Tobii, bueno, podemos hacer la extensión utilizando ese cable. En este momento, como yo lo tengo conectado, este cable obviamente no está acá y ya lo tengo en la PC. La colocación es muy pero muy sencilla. Vemos el soporte que trae pegamento. Esto se va a adherir a la base inferior del monitor. En la parte inferior del soporte van a ver que tiene esta mueca, esta forma donde se le va a adherir esta tira, ¿ven? Ahí. Y como esto está imantado, lo vamos a colocar en la parte, miren, es increíble lo que pega. Es fuertísimo el imán. Vamos a colocar ahí en la parte superior de Tobii, en la parte trasera. ¿Ok? Esto se termina colocando de esta manera a la parte inferior del monitor. Muy bien, ahora yo ya lo tengo colocado y se estarán preguntando por qué no lo puse al monitor con el soporte que nos trae Tobii. Bueno, esto tiene una explicación muy simple y no tiene nada que ver con la calidad de materiales, el tipo de agarre, no. El problema es que este monitor Asus en particular, en lo que es la parte inferior, sobre todo acá en el centro, suele calentar bastante, calienta bastante. Lo que hace que quizás con el tiempo el pegamento, como saben, el pegamento y la temperatura no son amigos uno de otro. Entonces, bueno, el pegamento quizás al correr del tiempo se termine desgastando, se termine cayendo. Y como encontré esa posición ahí y funciona de maravilla, ahora lo vamos a comprobar, no solo en Star Citizen sino también en otros juegos. Bueno, el soporte me ha quedado de momento para guardarlo en la caja. Esto que les estoy contando quizás les pueda servir porque quizás, bueno, no quieran estar pegando esto al monitor o otras cosas, como a veces suele pasar con tiras de LED o productos que vienen RGB y se sitúan detrás del monitor. Bueno, mucha gente no le gusta estar pegando esas cosas. Y bueno, para que vean que en este caso Tobii sí funciona de maravilla debajo del monitor sin necesidad de pegarlo. Así que hasta ahora, en todo lo que respecta a la instalación, colocación y funcionamiento, de momento Tobii tiene un aprobado. Tobii soporta muchos juegos y entre ellos pude probar cómo se sentía en Euro Truck Simulator 2,
Elite Dangerous y obviamente en Star Citizen. En cuanto al primero me refiero a Euro Truck Simulator 2, es realmente buena la experiencia, podría decir que casi la mejor. Es donde Toby se luce muchísimo. El poder asomarme por la ventana del camión como si estuviese ahí mismo me pareció algo realmente genial. No tenía el volante G27 conectado porque si no podría haber pasado horas sin lugar a dudas sentado manejando mi hermoso camión. Luego la experiencia fue en Elite Dangerous. A diferencia de Euro Truck Simulator 2, que tiene soporte nativo para Toby e Trucker, en Elite vas a tener que configurar todas sus opciones desde Toby Game Hub. Esta aplicación vas a tener que instalarla en tu equipo para poder usar el dispositivo con juegos que no tengan soportes nativos. Bueno, en Elite Dangerous se sintió muy bien también, aunque debo reconocer que el no tener todos los controles dentro del juego es un aspecto negativo para la gente de Frontier. Podremos usar seguimiento de ojos y de cabeza, uno u otro o ambos a la vez, como también configurarle curvas para setear el movimiento que más nos guste. Puede que te cueste acostumbrarte un poco al movimiento cuando recién comenzás, pero nada que la práctica y el tiempo de juego no arregle. Luego llegaría el turno de probar Star Citizen, y sí, lo disfruté como un niño, tengo que decirlo. Realmente Toby aporta muchísima inmersión. Su configuración es bastante práctica, pero mejor vamos a verlo dentro del juego. Bueno, una vez que estamos dentro del juego, vamos a tener que seleccionar a Toby como nuestro dispositivo predeterminado. Ok, yo ya lo tengo predeterminado a Toby. También tenemos Track Ear si tienen en su defecto ese dispositivo, o lo que es FOIP, que se puede utilizar con cualquier webcam. De hecho es la que utilizaba anteriormente yo. Bueno, luego tenemos varias opciones para setearle acá, ok, a lo que es el head tracking en general, no solo para Toby. Por ejemplo, la opción de auto recalibración, desactivarlo cuando estemos sentados, o sea en la nave, desactivar durante el modo FPS cuando estemos caminando, bien, cuando usamos el Moviglass, cuando estamos haciendo una interacción, por ejemplo con una puerta. Bueno, cuando en Star Citizen se aprieta la letra F, ese es el modo interacción. Activar el Roll Inset, esto es cuando hacemos con la cabeza así para los costados. Lo mismo en el modo FPS. Bueno, hay varias opciones para setear. Luego, algo que estaría bueno y me gustaría que la gente de SIG haga es, como en algún momento ordenaron la parte de controles como se ve acá, también lo hagan con diferentes menús en esta parte, porque fíjense en que hay muchas opciones y a veces se puede volver un poco tedioso encontrar justamente alguna en particular. Bueno, ya en la parte de Toby, más precisamente, vamos a tener la primera, se va a llamar es Input Scale. Bueno, acá lo que vamos a hacer, este valor va a referir al movimiento que vamos a hacer hacia los costados con la cabeza, hacia adelante y hacia atrás, ¿ok? Acá tenemos la zona muerta, como se ve, izquierda, derecha, adelante, atrás, abajo y arriba. Bien, este valor yo les recomiendo que lo dejen entre 5 y 6, porque si lo ponen mucho más, si lo ponemos ahí por ejemplo, lo que va a hacer es que cuando movamos la cabeza, la visión en la nave se va a ir hacia adelante muy de golpe, lo mismo hacia los costados. Entonces entre 5 y 6 el valor a mí me pareció bastante cómodo. Bien, acá tenemos para setear lo que es cuando estamos sentados, ok, dentro de la nave. Bueno, si nosotros acá pusiéramos en 0,
le estaríamos diciendo a Tobii que ignore nuestro movimiento de cabeza y solo tome nuestro movimiento de ojos. Si lo pasamos a 1, sería lo inverso, solamente va a tomar el movimiento de la cabeza y va a ignorar lo que es el movimiento ocular. Yo lo tengo más o menos en 0.80, 85, que es lo que me pareció bien, para que no sea... A veces se puede volver un poco incómodo tanto movimiento ocular, sobre todo porque uno es lo que plenamente usa, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí me quedó bastante bien y me he acostumbrado ya. Esto es cuál va a ser la escala en que va a reaccionar Tobii al movimiento de ojos. Fíjense en que yo lo tengo en 1. ¿Por qué lo tengo en 1? Seguramente dirán, pero es muy brusco. No es muy brusco porque fíjense en que casi todo el movimiento va a ser de la cabeza y no de los ojos, ¿ok? Entonces esto no termina siendo un número brusco. Luego tenemos la sensibilidad en lo que es el movimiento yaw. Esto es como si fuera la nave, o sea, lo que sería el movimiento del timón, así hacia los costados. Lo que es el cabeceo o el pitch y la estabilización hacia el centro. Esto yo les diría que lo dejen siempre entre 20 o 30, no más. Si ustedes lo suben demasiado, cuando giren la cabeza el movimiento va a ser muy leve y van a tener que girar muchísimo la cabeza para poder llegar a los laterales. Cuanto esto esté más bajo, más fácil van a llegar hacia los laterales. Bien, y el autocentrado activado, esto está bueno para quienes no usan el autocentrado manual. Ok, yo lo utilizo, de hecho ya lo voy a dejar desactivado. Pero bueno, si no están acostumbrados a permanentemente autocentrar lo que es la visión, esto déjenlo centrado, activado. Bien, esto es lo mismo, como ven, este menú es el mismo que el de arriba, pero para el modo FPS. Los valores son prácticamente muy similares, puede variar alguno que otro, pero cuando lo vayan probando van a ver que son muy similares y les digo que bueno, cuesta acostumbrarse un poquito más al modo FPS que cuando uno está arriba de la nave. Supongamos que estamos haciendo una misión, entonces tendríamos que ir y asomarnos por el lado izquierdo, o sea, por allá. Nosotros podríamos hacer esto con la cámara: avanzar, girar la cámara y ver si hay alguien. Miramos para allá y tampoco hay nadie. Volvemos con la cámara. Es realmente muy bueno porque da una ventaja, ¿no? sobre el enemigo. Primero, déjame contarte que en la descripción del video te voy a dejar un enlace con el cual vas a tener un 5% de descuento cuando quieras adquirir Tobii Eye Tracker 5. Pero ahora, luego de todo esto, te vas a preguntar si entonces vale la pena comprar Tobii Eye Tracker, y la respuesta es un sí rotundo. Quienes son asiduos al canal saben que no destaco por elogiar todo a cada momento, pero este dispositivo me ha sorprendido para bien. En algún momento pude probar TrackEar 5, que es muy bueno, pero Tobii tiene algo a favor que inclina la balanza definitivamente, y es la portabilidad, además del seguimiento ocular, lógicamente. Simplemente el no tener que ponerse uno algo en la cabeza, tener cables colgando, algo que bueno, personalmente me pone tedioso, sumado a la inmersión que brinda, es un producto digno de ser recomendado. Otro beneficio es poder utilizarlo simplemente con la luz que irradia el monitor. Podemos tener todo apagado en la sala, en el dormitorio o donde tengas tu equipo, y Tobii va a funcionar de igual manera que si tuviera plena iluminación. Y este es otro aspecto que me ha encantado. Lógicamente que estarás diciendo que su precio quizás es alto, te entiendo, pero esa pequeña diferencia monetaria que tiene con su competencia la solventa con sus cualidades. Además de esto, si tenés un juego que no tiene soporte en Game Hub de Tobii, simplemente vas a poder instalar Face Track No Ear y vas a poder usar Tobii con cualquier juego, algo realmente fabuloso. Ahora,
¿Tiene alguna contra este dispositivo? Claro que sí. Lo único que no me ha gustado del producto es el software que trae con él. Cuando digo el software no me refiero a la estética o el manejo del mismo, sino el tener que instalar dos aplicaciones diferentes como son Tobii Experience por un lado y por otro Tobii Game Hub. Quizás esto podría juntarse todo en una sola aplicación, ahorrando recursos del equipo y espacio. Entonces, luego de evaluar todo esto en líneas generales, Tobii se lleva un aprobado con creces. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Tendrían un Tobii Eye Tracker 5? ¿Les gustaría tener uno? ¿Están evaluando comprar uno? ¿Les aportaría mayor inmersión en Star Citizen? Bueno, dejen todos sus comentarios que como siempre los vamos a estar repasando en el próximo video. Bueno, hasta acá el video del día de hoy. Espero que te haya gustado, servido e informado. Si es que, bueno, tenías en mente adquirir un Tobii Eye Tracker 5, realmente, como les he comentado durante todo el video, es un producto, un dispositivo que, bueno, me ha encantado, me ha dejado fascinado, como les dije al principio del video. Así que ya saben, si esto les ha servido, pueden dejarnos ahí su like para valorar el contenido, pueden compartir el mismo también, ¿por qué no?, para ayudarnos a crecer. Y si no están suscriptos o suscriptas, bueno, ¿qué esperan? Suscríbanse, que siempre van a ser bienvenidos o bienvenidas al canal. Ahora sí, nos vamos, como siempre, deseándoles a todos y todas una muy buena y gran vida. Y ya saben, ciudadanos, ciudadanas, comandantes, si salen al verso, además de legales, vuelen seguros. Adiós.